Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de sí misma? ¿Qué dice Dios acerca de su palabra? Porque en realidad la palabra de Dios es el fundamento, es la base de todo el conocimiento para todo el ser humano a través de la historia. La Biblia ha sido preservada por Dios mismo a través de la historia. Las Sagradas Escrituras han sobrevivido todas las eras, desde el principio. Desde que Moisés escribió los primeros 5 libros, se ha perpetuado su palabra. Pero, ¿qué más dice la palabra de Dios acerca de sí misma? Porque tenemos que recordar que el único libro en toda la historia de la humanidad que no contiene mentiras ni falsedades es la palabra de Dios, es la Biblia, las Sagradas Escrituras que han sido canonizadas para nosotros, que han sido preservadas como inspiradas por Dios a través de los hombres santos de Dios, de todos aquellos que han servido a Dios a través de la historia, de toda la humanidad. Porque es la única guía, la Biblia es la única guía para el conocimiento de los seres humanos, de la verdad y de la rectitud y de todas las cosas que van a hacer exitoso al ser humano, que van a hacer que el ser humano logre su propósito en este mundo. La razón por la cual estamos aquí, por la cual está usted aquí, estamos nosotros todos aquí. Y esta palabra de Dios es lo más importante, es la base, es el fundamento de todo el conocimiento de toda la humanidad. Y Dios mismo dice en su palabra que es fiel, su palabra es fiel. Vamos a Tito 1 para comenzar, en el versículo 9, donde el apóstol Pablo está diciéndole a Tito lo que tienen que hacer. Como dice aquí en el versículo 9, sosteniéndose firmemente a la palabra fiel, de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo, para que pueda ser capaz de animar con sana doctrina y condenar a aquellos que contradicen. Y en realidad le está diciendo que todos tenemos que estar sosteniéndonos firmemente a esa palabra fiel que es la Biblia, porque es de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Mucha gente el día de hoy profesa el cristianismo, profesa ser un seguidor de Jesús. Pero si no estamos realmente basados en lo que dice la palabra de Dios y no en enseñanzas de hombres, realmente no estamos haciendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Tito que hiciera. Dice para que pueda ser capaz de animar con sana doctrina. Y eso significa que hay también doctrina falsa. Y doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza. Y es sana enseñanza, la enseñanza verdadera, no enseñanza de mentiras. Como hay tantas religiones que dicen muchas cosas que no son sustentables, que no se pueden comprobar en la palabra de Dios. Y dice, y condenar a aquellos que contradicen, porque también hay muchas personas que vienen y contradicen lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos tener a ninguna persona, a ninguna iglesia, a ninguna autoridad sobre la palabra de Dios. Si alguna persona dice algo que sea contrario a la palabra de Dios, debemos ignorar eso, debemos apartar eso, hacerlo a un lado, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que estemos centrados en su palabra y que no tengamos ninguna otra doctrina, ninguna otra persona por encima de lo que dice la palabra de Dios. Incluso el mismo apóstol Pablo estaba hablando de esto en Gálatas 1, desde el versículo 8, está hablando de estas doctrinas y de estos falsos profetas y falsas personas que vienen con falsas doctrinas, con mentiras, con engaños. Y por eso la gente muchas veces se desilusiona de la religión. ¿Por qué? Porque son mentiras y son engaños. Tarde o temprano lo van a dejar a uno vacío, lo van a dejar a uno con más preguntas que respuestas, y con más inquietudes y con más angustia. Pero la verdad es pura, es recta, como vimos en el episodio anterior. ¿Y qué dice el apóstol Pablo con respecto a esto? En Gálatas 1, versículo 8 dice, pero si nosotros, o incluso un ángel del cielo,
les predicara un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito. Como hemos dicho antes, ahora también digo otra vez. Si cualquiera está predicando un evangelio contrario a lo que ustedes han recibido, sea maldito. Ahora entonces, ¿estoy luchando para agradar a los hombres o a Dios? ¿O estoy motivado a agradar a los hombres? Porque si estoy aún agradando a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Pero les certifico, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es de acuerdo a hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni fui enseñado por hombre. Más bien, fue por la revelación de Jesucristo. Y es algo muy importante que tengamos esto en cuenta, porque dice, incluso si un ángel del cielo les viene a decir algo que es en contra de la sana doctrina de lo que dice en la palabra de Dios, dice, sea maldito. En otras versiones dice, sea anatema, lo que significa rechácenlo, es maldición, no es verdad. Entonces, ningún hombre, dice que incluso un ángel del cielo, pero dice cualquier persona que venga a enseñar una doctrina que no es lo que nosotros hemos enseñado, que no es lo que él había enseñado, el apóstol Pablo, lo que dice la palabra de Dios, porque las palabras del apóstol Pablo están canonizadas en el Nuevo Testamento, en esta instancia en el libro de Gálatas, en la carta a los que estaban en la región de Galacia. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que vienen con un evangelio de mentiras. Pero el apóstol Pablo dice que él no está buscando agradar a los hombres, sino que está enseñando lo que él mismo recibió por revelación de Jesucristo. Y esto es muy importante, porque a menos que Dios nos llame, que nos atraiga a Él para abrir nuestros ojos y entender, no podríamos entender las Escrituras. Esto lo dice también en los Evangelios. Vamos a ver en Juan 2 y versículo 22. Incluso esto es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y reveló. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando acerca del templo de su cuerpo, ¿verdad? Y los fariseos pensaban que estaba hablando del templo cuando le mostraron el templo y le dijeron, mira qué hermoso, qué grande. Y él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Y ahí fue cuando dijeron, bueno, este templo ha estado más de 40 años en construcción. Y tú dices que lo vas a renovar en 3 días, que lo vas a construir en 3 días. Aunque ellos no sabían que les estaba hablando del templo de su cuerpo, que era una profecía acerca de él mismo. Y aquí, entonces, en Juan 2:22, porque Juan fue quien canonizó el Nuevo Testamento, en retrospectiva, escribe lo siguiente, después de ese pasaje. Por tanto, cuando él fue resucitado de los muertos, sus discípulos recordaron que él les había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había hablado. Recordaron lo que él había dicho acerca del templo de su cuerpo, que en 3 días lo iba a edificar. Y entonces esto son cosas que Dios tiene que abrir nuestros ojos para poder entender las Escrituras. De nuevo, cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó a sus discípulos una de las veces cuando se les apareció después de haber sido resucitado, estaban todos ellos juntos y después Él se paró en medio de ellos y les dijo, ¿verdad? Pase a ustedes. Y ellos estaban aterrorizados, estaban llenos de temor, porque habían pensado que vieron un espíritu. Y esto realmente refiriéndose a un demonio, ¿verdad? No a un ángel de Dios, porque los ángeles de Dios también son espíritus, pero una visión de un espíritu es un demonio, eso es lo que es. Y ellos estaban aterrorizados, llenos de temor. Y nuestro Señor Jesucristo les preguntó, ¿verdad? ¿Por qué están angustiados? Si soy yo. ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Les pregunta. Y les dice, tóquenme, tóquenme, tóquenme. Y ven ustedes que soy yo mismo. Y Él dice, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y esto es porque nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? En forma humana, se manifestó a ellos en forma humana, siendo que Él es un ser espiritual, habiendo ya resucitado de los muertos y ascendido al Padre. Pero se manifestó a ellos en forma física, en forma de hombre con carne
y con huesos. Y demostró sus manos y sus pies. Y ellos vieron que era él. Y hasta les pidió si tenían algo de comer y le dieron un pescado y un pedazo, una pieza de un panal. Y él comió en su presencia. Entonces se dieron cuenta que realmente era Jesucristo, que era su maestro y su Señor. Ahora, entonces, todo esto está relatado en Lucas 24. Y en el versículo 44 es algo muy importante. Vamos a leer lo que les dijo, porque es muy importante, es absolutamente clave para entender la palabra de Dios. Él les dijo a sus discípulos: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas que fueron escritas concerniente a mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos deben ser cumplidas. Y esto es muy importante, porque aquí nuestro Señor Jesucristo les está dando a entender las palabras, las profecías acerca de Él mismo, del Mesías, que estaban escritas, y les dice dónde: en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Realmente en todo el Antiguo Testamento. Esas son las tres divisiones del Antiguo Testamento: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Que no solamente son el libro de los salmos, sino todos los otros escritos, ¿verdad? Como el libro de Proverbios, el Eclesiastés, etcétera. Muchos otros escritos, esos son los salmos o los escritos. Y también están todos los profetas, mayores y menores, y también está toda la ley de Moisés, que son los primeros libros de la Biblia. Y no solamente los 5, sino también de lo demás que sucedió en la historia de Israel. Pero está en la ley, los profetas y los salmos. Esas son las tres divisiones del Antiguo Testamento, porque recordemos, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, las únicas escrituras, toda la Biblia, todas las escrituras eran solamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito, no había sido canonizado aún. Estaba realmente sucediendo todo eso con la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él declaró, todas sus palabras y todo lo que Él inspiró, como ya vimos. Pero les dijo en el versículo 45, claramente dice que les abrió sus mentes para entender las Escrituras. ¿Por qué? Porque antes de que Él abriera sus mentes, ellos no podían entender esas Escrituras, no sabían lo que significaba. Y con nosotros sucede lo mismo. Si Dios no abre nuestros ojos para entender las Escrituras, para entender la palabra de Dios, nosotros por nosotros mismos no podemos tener entendimiento. Esa es la verdad. Por eso hemos titulado este programa Abre mis ojos, porque nosotros necesitamos que Dios abra nuestros ojos para entender las Escrituras. Las Escrituras son puras, son rectas, son maravillosas, son verdaderas, como ya mencionábamos en el episodio anterior. Pero si Dios no abre nuestros ojos, no lo podemos ver. No sé si a usted le ha sucedido que usted encuentra alguna escritura o algo que dice la palabra de Dios y le comenta a otros y los otros no lo entienden. No lo entienden, a veces ni les interesa, pero aún tratando no lo pueden comprender. ¿Por qué? Porque si Dios no está abriendo sus ojos todavía, quizás no es el momento, pero Dios sabe por qué. Y es muy importante que no cuestionemos nosotros las razones de Dios. Que no pongamos a Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, sino que entendamos que es Dios quien tiene la prerrogativa de abrir los ojos a quien quiera en el tiempo que Él vea conveniente. Pero nosotros sí tenemos que venir a acercarnos a Dios para que Él abra nuestros ojos a su palabra, para entender. Porque a todos los que nos ha llamado nos ha dado un llamamiento muy especial. Si usted está buscando que Dios abra sus ojos, quizás Dios está llamándolo a usted para que usted reciba ese llamado. Si usted realmente abre la puerta para que Dios le revele el significado de su palabra y siga trabajando con usted. Esto es lo que dice en 2 de Timoteo 1 y versículo 9. Está hablando de Dios mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice: quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de las eras del tiempo, pero ahora ha sido revelada
por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha anulado la muerte y ha traído a la luz vida eterna e incorruptibilidad por medio del Evangelio, hacia el cual yo fui ordenado un predicador y un apóstol y un profesor de los gentiles. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo. Y esto no es de acuerdo a nuestras obras, no es de acuerdo a lo que nosotros hayamos, no es que nosotros hayamos hecho méritos para poder entender algunas de estas cosas, para iniciar este camino de acercarnos a Dios, de conocerlo, de crecer en gracia y en conocimiento, sino es de acuerdo a su propósito y gracia. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo lleva a cabo, porque es lo que Él ha determinado. Y nos ha sido dada a través de Cristo Jesús antes de las eras del tiempo. ¿Por qué? Ya hemos visto en otros episodios que Jesucristo es el Cordero de Dios, quien fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El plan estaba trazado de cómo habría de ser salva la humanidad. Pero aquellos que quieran ser salvos, que busquen a Dios, que amen a Dios. Y dice que ahora ha sido revelada a nosotros. Y nos ha traído a luz la vida eterna e incorruptibilidad por medio del Evangelio, que son las buenas noticias del plan de Dios, del plan maestro de Dios. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo, de la cual él fue predicador y un apóstol y profesor de los gentiles, porque él fue ordenado todo esto. Pero realmente es Dios, conforme a su propósito, nos ha llamado para empezar a abrir nuestros ojos, para empezar a abrir nuestras mentes, como leímos ya en Lucas 24:45, que Él lo hizo con los apóstoles. Y la realidad es que Dios no hace excepción de personas. Como lo hizo con los apóstoles, quiere hacerlo con usted también. Quiere abrir su mente, quiere abrir sus ojos, quiere abrir su corazón, para entender lo que dice la palabra de verdad. El único libro verídico al 100% en este mundo. Y es esta doctrina, esta enseñanza, la que nos va a ir revelando y enseñando, no de acuerdo a mandamientos de hombres, como ya leímos, sino a la enseñanza pura de Dios. Incluso aquí mismo en 2 de Timoteo 1, pero en el versículo 13, dice: retén como estándar de doctrina las palabras sanas que oíste de mí, en la fe y el amor que son en Cristo Jesús. Y esto es por el plan que tiene Dios para nosotros. Pero Dios quiere que tengamos como estándar de doctrina las palabras de la Biblia, las palabras sanas del apóstol Pablo, las palabras sanas de Jesucristo, de todos los apóstoles, de todos los profetas, de todos los salmos y de la ley de Moisés, como ya leímos. Porque eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo abrió las mentes de sus discípulos para que entendieran todo eso. Y nos dice cuál es nuestro propósito, nos dice cuál es la finalidad de todo esto en Efesios 2 y versículo 19. Así entonces, ustedes ya no son más extraños y extranjeros, sino son conciudadanos con los santos y son de la familia de Dios. Están siendo construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo la piedra angular principal. ¿Por qué? Porque estamos siendo construidos en Cristo, pero el fundamento es la palabra de Dios. Por eso dice los apóstoles y los profetas. En realidad son quienes escribieron. Moisés fue un profeta y todos los profetas escribieron realmente el Antiguo Testamento y todos los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, pero Cristo, Jesús, es la piedra angular, nuestro Salvador. Y es esta doctrina, es esta enseñanza, lo que está en la palabra de Dios, y si va en contra de lo que ellos enseñaron, como ya vimos, sea anatema. Porque la palabra de Dios es maravillosa y es capaz de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a ver lo que dice en la Biblia acerca de esta transformación, de lo que lleva a cabo Dios a través de su palabra. En el Salmo 19, en el versículo 7, dice: la ley del Señor es perfecta, restaurando el alma. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Y quiero que nos detengamos un momento a meditar en esto, a pensar en lo que acabamos de leer. Porque dice que la ley del Señor es perfecta.
como ya hemos leído también en el episodio anterior, acerca de la perfección de la palabra de Dios, de toda su palabra, de toda su ley, porque su ley es perfecta y esta ley restaura el alma. Dice también que el testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Si usted quiere restauración de su alma, si usted quiere que ese quebrantamiento, ese dolor, todo lo que usted ha sufrido, que Dios repare todo eso en su corazón, en su mente, tenemos que acercarnos a su ley, tenemos que acercarnos a su palabra, a su testimonio, porque es seguro. Y si usted quiere sabiduría, tenemos que acercarnos a este testimonio, a todas las palabras que están escritas en la Biblia. Porque este testimonio del Señor, todo lo que Él ha testificado desde el principio, desde la creación, hasta después de su venida, y todo lo que declararon también y enseñaron los apóstoles, de acuerdo a la sana doctrina, como ya hemos visto el día de hoy. Todo ese testimonio es seguro y hace sabio al simple. En el versículo 8 del Salmo 19 dice: los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. ¿Por qué? Porque nos dan alegría en el corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios que nos ama, que servimos a un Dios que nos ama, a un Dios bueno, bondadoso, compasivo y paciente. Y todo amor, a un Dios que es amor. También dice aquí en el versículo 8, los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Si queremos saber por dónde andar, cómo caminar, tenemos que realmente venir a los mandamientos del Señor, leer su palabra. Y todo esto comienza con el temor del Eterno. Como dice también, el temor del Eterno es el principio de la sabiduría. Aquí en el versículo 9 dice: el temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente, porque toda su palabra es la verdad, toda su ley es la verdad. Y las leyes y mandamientos de Dios no solamente están en el Antiguo Testamento. Incluso el apóstol Pablo dijo que también las cosas que él dijo son mandamientos. En 1 Corintios 14, versículo 37, dice: si cualquiera piensa de sí mismo que es un profeta o espiritual, reconozca que las cosas que les escribo son mandamientos del Señor. Todas las cosas que Él escribió son mandamientos del Señor. Y no solamente Él, sino también los otros apóstoles. Todo lo que ha sido canonizado en la palabra de Dios son mandamientos del Señor, son estas leyes de Dios. Y Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, también escribió una carta. También escribió una carta en la Biblia. Es el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Y vamos a ver cómo este realmente es el libro de Jesucristo, que Él mismo reveló. Aquí en Apocalipsis 1, versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a Él para mostrar a sus siervos las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Y Él la hizo conocida, habiéndole enviado por su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que Él vio. Y esto es muy importante que nos detengamos a pensar en esto, porque es la revelación de Jesucristo que Dios el Padre le dio a Él y a sus siervos para darnos a conocer las cosas que van a suceder, porque Jesucristo mismo quiere, y Dios el Padre quiere que nosotros sepamos lo que viene en el futuro, el gran plan de Dios. Quiere que sepamos acerca de la resurrección de los muertos, quiere que sepamos acerca del reino de Dios, acerca de la nueva Jerusalén que desciende desde el cielo. Dios quiere que sepamos todas estas cosas. Por eso lo escribió el apóstol Juan, pero vino por mano de un ángel, por mano de Jesucristo, por mano de Dios el Padre. Y Dios también da una bendición en el versículo 3. Bendito es el que lee, y aquellos que oyen las palabras de esta profecía, y quienes guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está a la mano. Hay una bendición para los que leen estas palabras, para los que oyen y para los que llevan a cabo las cosas que están escritas en ella. Está cerrando realmente su palabra desde el principio, escrita por los profetas, porque Moisés mismo fue un profeta, y hasta el final.
y la sella Él mismo, Jesucristo, con su misma carta. Y da una advertencia muy, muy grave para aquellos que hagan ciertas cosas que dice aquí en su palabra. En Apocalipsis 22, en el versículo 18, dice: porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si cualquiera añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie añada a su palabra. Un ejemplo, los mormones que tienen el libro del Mormón. Eso es añadir, y eso no es lo que Dios quiere. Dios lo prohíbe. Que no añada a estas cosas, porque se le añadirán las plagas de las que están escritas en el libro. Y tampoco quitar, como hace la mayoría del protestantismo, que quita todo el Antiguo Testamento. No lo quita en realidad, pero no le da la validez que tiene. Dice que todo está cumplido, que eso ya no tiene validez, porque nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, cosa que es cierto, pero eso no invalida lo que está en el Antiguo Testamento. Al contrario, lo magnifica y lo explica de manera mucho más clara. Dios no quiere que añadamos nada, ni que quitemos nada a su palabra, porque su palabra es pura, su palabra es la verdad, y su palabra es absolutamente preciosa. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.